Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Buenos días, maestra. Buenos días, Diana. Buenos días, profe. Buenos días, Olga. Buen día. Bien, muchachos, vamos a iniciar entonces. Bienvenidos todos. Vamos a continuar realizando nuestro tema de electrodinámica. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, algo quiera compartir con el grupo? Tomar eso como un no. No, Voy maestra. a compartir, voy a compartir la presentación para que empecemos a revisar. Lo que hemos visto acerca del circuito eléctrico hasta el día de hoy. Vamos a seguir trabajando sobre el tema del circuito eléctrico y bueno, tenemos la presentación entonces que nos habla de esta parte de la electrodinámica donde vamos a ver el circuito eléctrico. Estábamos viendo, revisamos de hecho el concepto de la ley de Ohm, la potencia, la energía, el calor y estamos a partir de hoy revisando el concepto, bueno, el arreglo de resistores, cómo es que los resistores se pueden interconectar en un circuito para alguna aplicación en especial y el comportamiento de los diferentes parámetros. Habíamos visto que un circuito eléctrico un circuito eléctrico simple se conformaba de una fuente de voltaje, una fuente de poder, un algo que nos pudiera generar una diferencia de potencial, que es la que finalmente impulsa a los electrones a través del circuito y hace que se establezca una corriente eléctrica dentro de este circuito. Para ello, desde luego, es necesario que haya una resistencia de carga, algo que consuma o que aproveche esa corriente eléctrica y, desde luego, con cables que interconecten estos dos elementos. Son los elementos básicos de un circuito. Una fuente de voltaje, una carga, en este caso es una resistencia, y los conductores que los interconectan. Una vez que se conectan entre ellos, os aparece una corriente eléctrica, es decir, una circulación continua de electrones a través de este circuito. Y eso ocasiona que pues, exista una relación entre estos tres parámetros, el voltaje, la corriente y la resistencia, que está, digamos, gobernada por la ley de Ohm. Es decir, esta ley de Ohm pues establece las relaciones que existen entre estos tres parámetros
del circuito eléctrico, entre la corriente o la intensidad de corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia. De esta manera que están ahí expresadas. Se enuncia de esta manera. En un circuito eléctrico la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Lo que tenemos en la derecha y los triángulos puede ser una manera de representar la relación entre estas tres variables, y de alguna manera lo que más está más a la derecha es una mnemotecnia, un enunciado que me permite recordar fácilmente cuáles son la disposición de estas variables en el triángulo, porque pues eso me va a servir para cuando tenga que aplicarla, pues no estar batallando con cuáles o cómo voy a determinar cada una de estas variables de voltaje, corriente y resistencia en un circuito. Y bueno, en función de eso calculamos en este circuito una corriente y después calculamos una potencia que se define como el producto del voltaje por la corriente. Y vimos que podíamos tener un par de opciones más para poder calcular esa misma potencia, haciendo uso de las equivalencias con relación a la ley de Ohm. Establecimos que la potencia también la podemos calcular con el cuadrado de la corriente multiplicado por la resistencia, o con el cuadrado del voltaje dividido entre la resistencia. Y observamos que cualquiera de las tres podemos utilizarla dependiendo de cuál sea los datos que tengamos. Las tres nos van a dar el mismo resultado y podemos utilizarlas indistintamente. Y de igual manera, pues una vez que calculamos la potencia, calculamos la energía en el circuito eléctrico, que es simplemente el producto de la potencia por el tiempo en que está en funcionamiento este circuito. Si esta potencia está expresada en watts, este tiempo se tiene que expresar en segundos. Y al hacer el producto obtenemos watts por segundo, y eso está definido también como joule, que es la unidad de energía que hemos manejado hasta hoy, incluso en el tema anterior de los capacitores. Cuando hablábamos de energía potencial, hablábamos de la unidad que se llama joule. Es también la unidad de trabajo, y en su curso de física 2 siempre lo utilizamos como la unidad de energía potencial o cinética. Siempre la energía se mide en joules. Y en este caso, para este caso específico, como hicimos el ejercicio de calcular el costo de esta energía, suponiendo que, bueno, tiene un cierto valor cada kilowatt que nos vende la Comisión Federal de Electricidad, pues tuvimos que expresar esta energía en kilowatts hora para poder sacar finalmente un costo de energía. Hicimos las conversiones necesarias para convertir estos watts por segundo a kilowatts por hora, a kilowatts hora, y entonces pues fue necesario para hacer ese cálculo de la energía. Hicimos un segundo ejercicio de la misma manera el día de ayer. En este caso, considerando que teníamos una plancha de estas características, una resistencia de 12 ohms, que la poníamos a funcionar durante 4 horas y la alimentábamos con un voltaje de 120 volts. Y calculamos para este caso también las mismas variables. La corriente, después de haber obtenido la corriente, la potencia. Después de tener la potencia, pues calculamos la energía. Y de la misma manera calculamos el costo por la energía de acuerdo a la misma situación, viendo que podríamos que, si expresamos nuestra potencia en kilowatts y tenemos nuestro tiempo en horas, pues directamente podemos calcular nuestra energía en kilowatt hora. Y si tenemos un costo por kilowatt hora, podemos calcular su precio, bueno, su costo en pesos de esta energía. Y también mencionábamos que en la cuestión de calor, la ley de Joule nos dice que el calor que se genera en un circuito eléctrico debido a la circulación de corriente en el circuito se puede obtener directamente elevando al cuadrado la corriente multiplicado por la resistencia y multiplicado por el tiempo. Y observamos que esta ecuación, o esta primera parte de la ecuación de I cuadrada R, es precisamente la potencia. Y entonces pues establecimos que la energía es exactamente igual al calor generado
es decir, la potencia por el tiempo, y se expresa también en joules. Esto es solamente lo que dice la ley de Joule es que esta corriente que circula en un circuito eléctrico siempre al pasar por una resistencia va a generar calor de manera natural, y ese calor se puede determinar mediante esta ecuación que veíamos, pues es de alguna manera una que podemos utilizar también para calcular la energía. Corresponde con una de las posibilidades para calcular la energía. Y hasta ahí nos quedamos el día de ayer, muchachos. Todos estos conceptos de la energía, la potencia, la corriente, el calor incluso, los podemos aplicar también a la resolución de circuitos eh, más complejos. Este es un circuito simple, pero vamos a ver el día de hoy que hay necesidad eventualmente de conectar resistores o más de un resistor en un circuito, formando conexiones pues que ya hemos estudiado antes para los capacitores, pero que ahora lo vamos a ver para los resistores. Conexiones como la conexión serie o la conexión paralelo, o la combinación de las dos, que es el circuito mixto. Entonces, eso es lo que vamos a ver a partir del día de hoy. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Tengo una duda ahí en el chat. Me preguntan que si la ecuación I igual a la carga sobre tiempo es la misma que I igual a RD, ¿en qué caso se usa? Pues precisamente en función de los datos que tengamos, Olga. Aquí, en este caso, tenemos la ecuación de que la corriente es directamente proporcional al voltaje, inversamente proporcional a la resistencia, porque esto es la forma en que la relaciona la ley de Ohm. En este caso, cuando tenemos un circuito y de ese circuito conocemos el voltaje que es aplicado y la resistencia, entonces esa es la que nos va a permitir calcular la corriente. Pero en algún caso, si lo que conocemos es que en algún punto de este circuito conocemos una cierta carga, una cierta cantidad de cargas que pasan en un cierto tiempo, entonces lo que vamos a utilizar es la otra expresión. Entonces depende del dato que tengamos para calcular esa corriente. Entonces, esa es la única diferencia. Conceptualmente, una corriente eléctrica siempre es siempre es un movimiento de electrones a través de este circuito. En ambas unidades, desde luego, en ambos casos la unidad es el amperio, nada más que también el amperio es equivalente a cuando utilizas carga y tiempo. Amperes son equivalentes a coulombs por segundo. O sea, amperes también son coulombs por segundo, porque resulta de dividir carga entre tiempo. Coulombs por segundo, no sé qué, coulombs que son la unidad de carga, entre segundos que son la unidad de tiempo, también esos son amperes. Se dice que un ampere es cuando pasa un coulomb de carga eléctrica durante un tiempo de un segundo. Un ampere es un coulomb por un segundo. Pero en los dos casos la unidad es el amperio. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Algún otro comentario? Muchachos, muchachas. Vale, gracias. Si no hay más dudas, entonces vamos a continuar. Les decía que a partir de este momento vamos a empezar a ver que pues existe la necesidad de interconectar resistores para ciertas aplicaciones. Entonces, antes teníamos un circuito formado por una fuente de voltaje que me proporcionaba aquí un voltaje, una diferencia de potencial, y la función de esta fuente, de esta diferencia de potencial, es impulsar los electrones en el circuito, es mover los electrones, hacer que los electrones en el circuito se muevan. Desde luego, para eso necesita que el circuito esté cerrado, y en este caso se cierra a través de esta trayectoria y a través de estos resistores. Aquí tenemos propiamente tres resistores o tres resistencias. Una primera resistencia que llamamos la R1, una segunda resistencia que llamamos la resistencia 2,
R2 y una tercera resistencia que llamamos la R3. Entonces, podemos interconectar estas para la aplicación que nosotros necesitemos, podemos interconectarlas de esta manera. Y esta manera, pues es lo que llamamos un circuito serie. Este circuito serie se caracteriza porque se conecta un elemento a continuación del otro, es decir, conectamos de la fuente al primer, digamos, terminal del resistor 1 o de la resistencia 1, y donde termina su segundo terminal de la resistencia 1, conectamos por medio de un conductor eléctrico a la terminal, a una de las terminales de la resistencia 2, y de la segunda terminal de la resistencia 2 conectamos por medio de un conductor a la primera terminal de la resistencia 3, y de la segunda terminal de la resistencia 3 conectamos a la segunda terminal de la fuente, cerrando el circuito. Y lo que tenemos es una trayectoria única. Si observamos, este circuito solamente se puede recorrer pues en esta dirección, o en la dirección contraria, pero solamente hay una, digamos, una trayectoria posible, que es esta. Esta es la característica de un circuito serie, que solamente hay para cuando se presenta la corriente, que de hecho se va a presentar en cuanto se cierre este circuito, cuando se presente la corriente eléctrica en este circuito, se genere debido a la diferencia de potencial que existe aquí y a estas resistencias que cierran el circuito, pues esta corriente solamente va a tener un camino para moverse. Y eso es precisamente este camino marcado por esta línea punteada. No hay más caminos, es un solo camino, de tal manera que pues esto nos da de alguna manera una idea del comportamiento de estas variables dentro del circuito. Y eso es lo que vamos a determinar en este momento. Vamos a ver cómo se comportan en este caso las variables de este circuito, porque recordemos que las variables de un circuito eléctrico van a ser siempre el voltaje, la corriente y la resistencia. Y de la misma manera como vimos antes en los circuitos de capacitores, pues tenemos que estas resistencias se interconectan de esta manera para poder cambiar el efecto que por separado generaría. Entonces, muchachos, ¿alguien sabe cuál es la característica en este caso del circuito serie de resistencias? ¿Qué pasa con la resistencia total que se genera debido a estas tres resistencias? ¿Cómo será mayor que ellas, o cómo podremos obtenerla? ¿Alguien lo ha visto, lo sabe o tiene alguna noción al respecto? Tal vez podría ser la suma de las resistencias. Ajá, muy bien. Efectivamente, en este caso, la resistencia total que los electrones observan, digamos, porque lo que pasa aquí, recuerden que esta resistencia es de alguna manera una oposición al paso de los electrones. Los electrones, por ejemplo, que se empiezan a mover, eh, digamos, hacia la placa negativa, ahí llegan a este punto y encuentran la resistencia. Aquí tienen una cierta oposición a pasar. Vamos a suponer que tuvieran esta forma, que tuvieran que hacer estas curvas, subir y bajar, y eso de alguna manera les resta energía a estos electrones al pasar por esta primera resistencia. Y entonces cuando llegan a este conductor, pues ya se van más libremente, pero nuevamente voy a hacerlo con el otro cursor más grande para que se vea. Vamos a poner que este cursor es un electrón que se está moviendo a través de este conductor. Aquí, mientras se mueve por este conductor, pues no tiene gran problema, pero cuando llega aquí a la resistencia, tiene aquí una cierta oposición mayor y tiene que hacer aquí más esfuerzo para pasar por este punto, por este resistor. Cuando llega aquí, pues ya nuevamente tiene camino libre para seguirse moviendo, pero llega aquí nuevamente a un segundo resistor y tiene otra vez que hacer ahí pues unos movimientos raros para poder pasar, y eso le resta energía. Y luego llega nuevamente un conductor que le permite moverse más rápidamente y otra vez llega un tercer resistor. Entonces, finalmente este electrón que se está moviendo de un borne de la terminal al otro, pues encuentra
tres puntos en donde de alguna manera tiene que esforzarse más para pasar, y eso implica que pues le tiene mayor oposición a que circule. O sea, pues va a tener aquí en este caso tres partes, puntos o tres partes del circuito que le va a costar más trabajo pasar. Y si entendemos eso como que pues cada vez se opone mayor resistencia, pues entonces podemos expresar efectivamente, como nos comentaba Alondra, que en este caso, en este tipo de circuitos, la resistencia total que presenta este circuito a la circulación de la corriente, pues resulta precisamente de la suma de cada una de las resistencias individuales. Es decir, en este circuito, cuando conectamos resistencias en serie, lo que vamos a hacer es aumentar la resistencia del circuito, porque va a resultar de la suma de las tres resistencias, en este caso que son tres, ¿no? Puede haber 4 o 5, pero en este caso que son tres, la resistencia total del circuito será la suma de las resistencias, es decir, va a ser mayor que la de las resistencias individuales. Y entonces, ¿alguna duda con eso, muchachas? ¿Algún muchachos, muchachas? ¿Alguno en el chat? A ver, déjenme ver. Ah, no, ok. Entonces, la resistencia en este caso, no, la resistencia va a ser mayor que las resistencias individuales. ¿Por qué? Como les decía, cada vez que el electrón trata de pasar por ellas, pues se observa cierta oposición, de tal manera que al final del circuito, pues él observa mucha más oposición que si solamente pasara por una resistencia. Entonces, la idea es que en este tipo de circuitos, la resistencia total del circuito pues resulta de la suma de las resistencias. Y ahora, muchachos, les pregunto, si esta es la corriente que se genera, la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica que se genera debido a la circulación de corriente, podemos identificar, por ejemplo, que por esta resistencia va a pasar una cierta intensidad de corriente, vamos a llamarle la corriente 1, y esa corriente 1 pues va a seguir circulando a través de este conductor, y cuando pase por esta resistencia, por el hecho de que pasa por esta resistencia, vamos a decir que aquí existe una corriente 2, y esta corriente va a seguir circulando por esa misma trayectoria. Y cuando pase por esta resistencia, vamos a decir que aquí existe una corriente 3. Y cuando dé la vuelta, pues va a regresar y va a pasar por aquí, por la fuente nuevamente. Y aquí vamos a tener, pues prácticamente la corriente total del circuito. La pregunta es, ¿cómo es esta corriente total con respecto a las corrientes, la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3? ¿Alguna idea? ¿Cómo es la corriente total del circuito con respecto a la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3? La corriente que pasa por el resistor 1, la corriente que pasa por el resistor 2 y la corriente que pasa por el resistor 3, ¿cómo son con respecto a esta corriente total? Si es el hecho que solamente hay un camino para pasar por ahí. ¿Alguna idea? Nos dice en el chat, Olga, que son iguales, y efectivamente así es, porque si vemos, no hay manera de que pase otra corriente por otro lado, no hay manera de que sean diferentes, porque pues la corriente que pasa por esta fuente es la misma que va a pasar por el resistor 1, y es la misma que va a pasar por el resistor 2, y es la misma que va a pasar por el resistor 3. No hay otro camino por donde pueda llegar otra corriente, sino solamente es un solo camino, y entonces no puede ser diferente lo que pase por la fuente que lo que pase por 1, por 2 o por 3. Entonces, efectivamente, la relación en este circuito serie entre las corrientes es esta. La corriente total del circuito pues es igual a la corriente que pasa por el resistor 1, y es igual a la corriente que pasa por el resistor 2, y es igual a la corriente que pasa por el resistor 3. Entonces, eso es una característica de este circuito serie de resistores. Eso es algo que debemos recordar porque en su momento nos va a servir para resolver este circuito. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No.
¿no? Ok. Bien, para que esta corriente... Y si por Sí, ejemplo cada resistencia tiene un valor diferente, esta no cambia, esta corriente sigue siendo igual. seguiría siendo igual, nada más porque la corriente al final se va a dar por la resistencia total. O sea, vamos a determinar la corriente que va a ser el circuito y eso va a depender de la resistencia total, no de las resistencias individuales. Vamos a ponerlo en práctica un poquito más adelante, pero efectivamente no va a cambiar esta corriente porque la vamos a determinar en función de la resistencia total del circuito, no de las resistencias individuales. Pero sí lo vamos a ver, lo vamos a ver en un ejercicio más adelante, para que veamos esa situación. No sé si fue Alondra quien me preguntó, pero efectivamente se va a cumplir esa situación. ¿Por qué? Porque Sí, esa corriente va a ser resultado de la resistencia total que vea la fuente, digamos, porque la va a ver como si fuera una sola. Entonces va a haber una sola corriente, aunque realmente esté pasando por tres elementos diferentes. ¿Vale? Y bueno, finalmente ahí ya vimos la relación de las corrientes, ya vimos la relación de las resistencias. Nos falta ver qué pasa con el voltaje, porque si se acuerdan, vimos en el parcial pasado, cuando hablamos de los capacitores, veíamos que cuando teníamos un circuito serie, una de las características es precisamente que este voltaje, que es el voltaje total del circuito, pues de alguna manera necesitaba repartirse o se dividía de alguna manera entre eh, los diferentes elementos del circuito. En este caso, si tenemos tres resistores, pues resulta que para cada resistor debe de haber aquí un potencial, una diferencia de potencial, es decir, un voltaje 1. Este voltaje 1 es el que permite mantener esta corriente circulando aquí, es decir, el que impulsa a esta corriente que siga circulando. Para eso necesitamos esta diferencia de potencial entre estos dos puntos para que esta corriente pues siga circulando. De igual manera, para que esta corriente 2 exista ahí en este punto, debe de haber aquí una diferencia de potencial entre los terminales del resistor 2, voltaje, que vamos a llamar el voltaje 2, y eso permite que siga existiendo aquí una corriente o que esta corriente siga fluyendo a través de este resistor, eh, de este resistor 2, y lo mismo ocurre con el resistor 3. Para que esta corriente 3 siga fluyendo a través de este resistor 3, pues debe de haber aquí un voltaje, una diferencia de potencial que permita que ese movimiento de electrones siga existiendo entre esos dos terminales. Esto es, aquí debe de haber un voltaje 3 correspondiente a esta resistencia 3. Y entonces, muchachos, si resulta que este voltaje total está de alguna manera repartiéndose entre los tres resistores, ¿cómo podríamos expresar la relación entre el voltaje total y los voltajes individuales, el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3? ¿Alguien se acuerda cómo lo hacíamos en el caso de los capacitores? Aquí será igual el voltaje total en este circuito con relación a los voltajes 1, 2 y 3. La suma de los tres voltajes. Ajá, en este caso la suma de los tres voltajes, efectivamente. Las inversas, en el caso de las inversas eso lo usamos para la resistencia, pero en el caso de los voltajes solamente es una relación directa. Este voltaje total que aplica a la fuente, de alguna manera podemos pensarlo como que este voltaje se divide entre los tres elementos del circuito, de tal suerte que el voltaje total finalmente va a ser la suma de los diferentes voltajes, es decir, va a ser el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Entonces, esta es otra característica de este tipo de circuitos, estos circuitos en este caso, serie de resistores. El voltaje que aplicamos en la fuente se va a dividir entre cada uno de los elementos, de tal suerte que al final el voltaje total va a ser exactamente igual a la suma de los tres voltajes, o de los cuatro, de los cinco, los que hay ahí en ese circuito.
es la suma de los voltajes, es decir, eh, el voltaje se reparte entre los tres elementos. Pero de manera general vamos a escribir aquí, de manera general del lado derecho, vamos a escribir de alguna manera la forma en que se puede determinar la resistencia total para un circuito. Esto es solamente generalizando este resultado. Podemos decir que la resistencia total en un circuito serie es la suma de las resistencias individuales, desde la resistencia 1 es igual a 1 hasta la resistencia N, o la cantidad que haya conectadas aquí. Esto es, esta suma es igual a R a la resistencia 1 más la resistencia 2 más todas las resistencias que haya hasta la última resistencia, que sería la resistencia N. ¿Qué quiere decir esto? Que pues siempre que queramos calcular la resistencia total de un circuito serie, tendremos que sumar todas las resistencias del circuito. Eso es para un circuito puramente serie. Y entonces también podemos expresar una regla general para la corriente. La intensidad de corriente, decimos que si la corriente total del circuito pues va a ser exactamente igual a la corriente del 1 del primer resistor, va a ser exactamente igual a la corriente del resistor 2, y así sucesivamente va a ser siempre igual, bueno, aquí igual, a la corriente del resistor N. Es decir, todas las corrientes en un circuito serie van a ser exactamente iguales, desde la primera hasta la última, hasta el último elemento que se encuentre conectado en serie en ese circuito. Eso es lo que me dice esta expresión matemática. De la misma manera, el voltaje total en un circuito serie lo podemos expresar matemáticamente de forma general. De esta manera, el voltaje total va a ser igual a los voltajes individuales desde el voltaje 1, desde I igual a 1 hasta N. Y esto me dice que para obtener el voltaje total yo tengo que sumar el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, 4, 5, 6, los que sean, hasta el último voltaje. Y sumo todos los voltajes, entonces voy a obtener el voltaje total. Y eso es para generalizar para cualquier cantidad de elementos. Estas son las ecuaciones generales para el circuito serie, resistores. Y estas que teníamos antes, que revisamos antes, pues son específicamente para este caso en que hay tres resistores. Pero bueno, solamente es un caso especial de las ecuaciones de la derecha para el caso de tres resistores. Si fueran dos, pues nada más habría dos elementos. Y si fueran cuatro, habría cuatro elementos aquí sumados o igualados. Pero bueno, esto es lo que hay que recordar en este tipo de circuitos, que de igual manera todos los demás parámetros se siguen aplicando. Es decir, aquí sigue aplicando la ley de Ohm para cada elemento, y para todo el circuito se sigue aplicando la ley de Ohm, que me dice que la corriente del circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. Y todos los demás elementos, que son el cálculo de la potencia, de la energía, del calor incluso, todos los demás elementos son aplicables a este circuito. O sea, se siguen aplicando de la misma manera. Estas son las cuatro ecuaciones básicamente que nos van a servir eh, ¿cómo se llama? Para calcular la corriente. Y nos dice, en este caso, las unidades de la corriente son volts por ohm. Efectivamente, de acuerdo con la relación que existe entre estas variables, en la ley de Ohm, esta corriente también se va a expresar como volts por ohm. Volts por ohm
es exactamente igual a coulombs por segundo y es exactamente igual a amperes. Todas son amperes. Habría que hacer la ecuación dimensional para ver que efectivamente estos volts al final expresados nos van a dar coulomb. Estos volts entre ohms nos van a dar coulomb por segunda. Esta es una ecuación ahí medio compleja entre unidades, pero no hay problema. Es que efectivamente es lo único que hay que ver es que en su caso estamos relacionando dos parámetros distintos, pero los dos parámetros distintos me van a dar el mismo resultado. En este caso el resultado es una circulación de corriente, un movimiento de electrones. Y efectivamente estas tres unidades son pues la forma en que podemos expresar los amperios o la unidad de intensidad de corriente eléctrica. Todos estos son formas de expresar la intensidad de corriente eléctrica o las unidades de la intensidad de corriente eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica. Bien, entonces muchachos, muchachas, estas tres ecuaciones decía y la ecuación de la ley de Ohm, todas son válidas para resolver estos circuitos de resistencias de resistores en serie. Vamos a hacer a continuación un ejercicio para aplicar estas ecuaciones, estos conceptos, en la solución de un circuito serie de resistores. Antes de pasar a eso, ¿alguna duda, pregunta, comentario más? No, profe. ¿No? Vale, recuerden estas expresiones, ahorita las vamos a utilizar para resolver el siguiente circuito, porque vamos a suponer que en la siguiente lámina, tenemos nuevamente este circuito. Es un circuito serie porque vemos que hay solamente un camino para que se mueva la corriente a través del circuito. Esa es la característica del circuito serie, solamente un camino, una trayectoria posible. Y vamos a suponer que tenemos aquí un primer resistor, una resistencia 1, un resistor 1, que tiene un valor, por ejemplo, vamos a hacerlo fácil, de 100 ohms. Luego tengo aquí un segundo resistor, un resistor 2, que tiene un valor de 200 ohms. Y acá abajo un resistor 3, que tiene un valor de 200 ohms también. Y entonces aplicamos aquí un voltaje, por ejemplo, de 100 volts. Esa es la diferencia de potencial que vamos a aplicar para lograr que empiecen a moverse los electrones en este circuito y entonces se genere una corriente eléctrica que va a recorrer este circuito, que va a recorrer el circuito. Eso va a hacer que entonces por aquí, cuando pase por esta resistencia, tengamos aquí una corriente 1. Cuando pase por aquí, por esta resistencia, tengamos una corriente 2. Cuando pase por aquí, tendremos una corriente 3. Y de igual manera que vimos hace rato, pues para que esas corrientes pasen por ahí, pues va a ser que este voltaje va a ser necesario que se divida de alguna manera, que reparta entre los diferentes elementos, de tal suerte que aquí vamos a tener un primer voltaje, un voltaje 1, en los terminales del resistor 1, y vamos a tener